Desde la vieja mansión entre la bruma, la neblina se arrastra sobre las tumbas. Soy el espectro con voz de ultratumba, en esta etérea transmisión que te alumbra. Prepárate a escuchar Relato Nocturno. Relato Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Relato Nocturno. Me da un gusto volverlos a saludar nuevamente a todos ustedes. En ocasiones, o hay personas que nos gusta coleccionar cosas antiguas, cosas que tienen historia, ¿verdad? Nos gusta saber más de las cosas que ya pasaron. ¿Qué fue lo que sucedió dentro de esa hacienda? Esas reliquias de gente, pues que ya trascendió, ¿verdad? Eso es el ámbito de lo coleccionista, de lo coleccionismo, ¿verdad? Como decimos, te gusta lo antiguo. Y pues muchas veces coleccionamos cosas como cuadros, esos cuadros que de repente decimos, los vemos en una casa y decimos, oye, esa mirada de ese cuadro, de esa fotografía antigua, se siente la vibra como si te estuviera en verdad observando esa persona del cuadro. E inclusive cuando un muñeco también, compras un muñeco en un mercado, en un tianguis, y ese muñeco lo compras porque te llamó la atención. Hubo algo de ese muñeco que te atrajo, ¿verdad? Que, que te llamó la atención, pero no sabemos si esos cuadros, esos muñecos, e inclusive títeres, fueron poseídos anteriormente. Los utilizaron, pues, curanderos para encerrar una entidad demoníaca, porque hemos sabido de tantos casos de gente que compra objetos de segunda mano, muñecos, y dicen que los ven, los ponen en un sitio y amanecen en otro. Se mueven sin sin razón. Muchas veces estos curanderos o estas personas que se dedican a la alta magia negra hacen rituales, abren portales a otra dimensión, pero muchas veces no sabemos cómo cerrar esos portales, los dejamos abiertos. Tal es el caso de esta muñeca que tengo aquí. El anterior dueño mencionaba que la miraban como la ponía en un lado y amanecía en otro. La ponían en una recámara para cuando acordaban ya estaba en la sala. Y así sucesivamente. La miraban en algunos puntos diferentes que ellos no recordaban verla puesto. E inclusive me han comentado que de repente ven cómo la muñeca parpadea sus ojos. Este es el caso de Julio. Julio dice que hace unos días falleció su abuelo, el papá de su papá. Pasaron unos días y su papá le comentó, Julio, quiero que vayas a la casa de mi papá. Yo no me atrevo a ir a esa casa ya.
Y quiero que busques ahí entre todas las cosas que dejó mi papá. Selecciona lo que nos puede servir y lo que podemos vender, reutilizar. Pues Julio accedió a esa petición que le hizo su papá y él va a la casa de su abuelo. Al entrar, dice que se le vino un aroma, pues cuando su abuelo vivía. La casa en silencio, completo silencio. Dice Julio, empecé a buscar entre las cajas, muchas cajas que había ahí, en varias recámaras. Busqué en cajas, busqué en bolsas, papelería importante. Y ahí me encontré, pues, algunos álbumes de fotografías del recuerdo de mi abuelo. Dice, pero me encontré unas fotografías que mi abuelo se tomó últimamente. Dice, porque las fotografías se miraban, pues, muy recientes. Estuve yo seleccionando entre las cajas todo, lo que servía, lo que no servía, y así sucesivamente. Estuve viendo esas fotografías, dice, y hubo unas fotografías que me llamaron mucho la atención. Aparecía mi abuelo en esas fotografías, dice Julio, creo yo que últimamente se tomó mi abuelo, pero dice, lo extraño es que mi abuelo aparecía con un muñeco, con un títere. En ocasiones, en esas fotografías, salía el títere, el muñeco atrás de mi abuelo. En otra fotografía salía a un lado de mi abuelo. En otra salía mi abuelo con el muñeco sentado aquí en sus piernas. Y mi abuelo también salía en otra fotografía cargándolo al muñeco con sus brazos. Dice, pero hubo algo que me llamó la atención. El rostro de mi abuelo no parecía contento. La expresión del rostro de mi abuelo noté así como si lo estuvieran obligando a tomarse esas fotografías. Mi abuelo no parecía contento en esas fotos. Y me pregunté, ¿y ese muñeco? Ese muñeco, ¿dónde lo dejará dónde lo habrá dejado mi abuelo? Ya busqué yo en toda la casa. Julio ya había checado ahí cuarto por cuarto y no había dado con con ese muñeco. Dice Julio, terminé de recorrer las recámaras y al bajar a la primera planta, allí en la sala estaba una caja de cartón. Dije, en esa caja estará el muñeco. Dice, pero esa caja no estaba, esa caja no la vi cuando yo ingresé a la casa de mi abuelo. Esa caja no estaba ahí. Me acerqué a la caja, la abrí y efectivamente ese muñeco estaba ahí adentro. Pero lo raro que se me hizo es que ese muñeco tenía una estatura como de un niño, muy grande. Yo pensé que el muñeco estaba más pequeño, pero no. El muñeco estaba grande. Lo saqué de la caja, lo vi de pies a cabeza y cuando le veo el rostro, sentí una vibra, un escalofrío de pies a cabeza. La mirada de ese muñeco era muy penetrante. Era una expresión de ese muñeco impactante. Me dio miedo.
Se me dio miedo ese muñeco. Pero dije, ese muñeco, pues lo podré vender. Y realmente me pregunté, dije, pero ¿cómo se atreven a hacer estos muñecos, estos títeres, para entretener a la gente con esta expresión? Que en lugar de entretener, de divertir a la gente, dan miedo estos muñecos. El muñeco mejor decidí volverlo a echar a la caja, ahí en la sala, y decidí retirarme de ahí de la casa de mi abuelo. Cuando estaba cerrando la puerta, escucho cómo esta caja se cae de ahí del sillón. Escuché claramente cómo se cae esa caja. Y escuché cómo unos pasos como corriendo, alguien corriendo ahí en el pasillo. La casa estaba sola. No me quise sugestionar y dije, ay, no, no me voy a sugestionar. Cerré la puerta y me salí. Regresé a la casa con mi papá. Dice, aclarando, dice, yo vivo solo con mi papá, dice Julio. Dice, y esa madrugada, ese mismo día, la madrugada, mi papá acostado en su recámara, yo en la mía, escucho como si alguien corriera ahí en la sala, en el pasillo de la casa. Dice, escuché esos pasos iguales que los que yo escuché en la casa de mi abuelo. Me levanté rápidamente, dice Julio. Dije, a lo mejor alguien se metió a robar. Salí a la sala, al pasillo, y no había nadie. Sí, caray. Sí, clarito, escuché esos pasos, alguien corriendo. No había nadie. Me regresé a mi recámara, me acosté. Después de ratito, escucho cómo encienden la camioneta de mi papá. Escuché cómo clarito encendieron la camioneta de mi papá y me levanté de inmediato, nuevamente. Se están robando la camioneta de mi papá. Dice, eso pensé. Se corro rápidamente hacia la habitación de mi papá para avisarle que alguien se estaba robando la camioneta y mi papá no estaba ahí en la cama. Fui a la sala, no estaba. Fui al baño, no estaba mi papá en la casa. Ah, caray, pues ¿dónde está mi papá? La madrugada. Se escuché cómo la camioneta se alejó de ahí de la casa. Se fue. Rápidamente, dice Julio, agarro mi celular y le marco al celular de mi papá. Y el celular suena dentro de su habitación. Al sonar dentro de su habitación, corro de inmediato nuevamente al cuarto de mi papá y el celular estaba ahí en la cama. Agarro el celular de mi papá y empiezo a checarlo. Y si cuál fue mi sorpresa de que en su galería, ahí en las fotografías, veo a mi papá con el muñeco de mi abuelo. Como si se acabaran de tomar esas fotografías recientemente. Dice, y otro punto que quiero recalcar, que me llamó también mucho la atención, en esas fotografías de mi papá con el muñeco, fue su rostro. Esa expresión de mi papá junto con el muñeco eran las mismas expresiones que tenía mi abuelo en esas fotografías. Como si algo, como si el muñeco los estuviera obligando a tomarse esas fotografías. Me quedé pensando, dije, ¿por qué mi papá sale con ese muñeco? ¿Cómo vino a dar ese muñeco aquí, a la casa?
Me quedé muy sorprendido al ver esas fotografías de mi papá con el muñeco. Si ahí junto a la cama me encontré un papel arrugado. Agarro el papel, lo abro y lo que decía ese papel, decía: hijo, este muñeco está poseído. Tu abuelo se cansó de decírmelo, pero nunca le creí. Este muñeco está poseído. Me voy a encargar de alejarlo de ti, para que no se acerque a ti. Eso decía este papel ahí a un lado de la cama. Realmente dice Julio que en la actualidad él sigue buscando a ese títere, a ese muñeco. No sabe dónde está. Y también no sabe dónde está su papá. Dice: no sé dónde está mi papá tampoco. Ya no lo volví a ver. Ya no supe nada de él ni del muñeco. No sé qué pasaría. Son situaciones que en ocasiones no sabemos, como les comento, que utilizan estos objetos, estos muñecos, para hacer muchos trabajos de brujería. Para utilizarlos, normalmente los utilizan como envases para estas entidades que quieren adueñarse de alguien. Y estas entidades encuentran juguetes, muñecas, como es el caso de este títere que tenía el abuelo de Julio. Estos objetos que la gente o que los niños más aprecian. Inclusive en ocasiones, no sé si les ha tocado que a donde lleves a tus hijos, tu hijo quiere llevarse junto a él un muñeco. No lo suelta para nada. Esos son los envases energéticos que los demonios buscan, para así poder acercarse a ese niño, a esa joven, a esa persona. Dale like, comparte el video y activa la campana. No se te olvide suscribirte al canal. Te espero en el siguiente video aquí en Relato Nocturno.